El guardacostas navegaba entre la niebla matutina, en lo que debería haber sido una búsqueda rutinaria. La teniente Sarah Donovan sintió inquietud cuando sus buzos localizaron algo atascado entre rocas submarinas. Durante horas, el equipo luchó para subir el misterioso contenedor a cubierta. Cuando finalmente rompieron el sello, un olor abrumador les golpeó primero. El maletín de titanio esposado a una muñeca les indicó que esto no había sido un accidente. La niebla matutina colgaba pesada sobre la costa norte, reduciendo la visibilidad a apenas unos metros por delante. La teniente Sarah Donovan permanecía en la cubierta del guardacostas, sus ojos experimentados escudriñando las aguas agitadas en busca de cualquier señal de la embarcación volcada que habían reportado. La operación de búsqueda había comenzado al amanecer, procedimiento estándar tras recibir llamadas de socorro de barcos que pasaban informando sobre escombros en estas aguas. Sarah llevaba 8 años en la Guardia Costera. Había visto su parte de barcos pesqueros volcados, embarcaciones de recreo abandonadas y alguna que otra operación de contrabando fallida. Esta mañana se sentía diferente de alguna manera. Dio la señal, y su equipo de buzos se preparó para entrar en las turbias aguas. El oficial Rodríguez, su segundo al mando, coordinaba los patrones de buceo mientras los oficiales Chen y Martínez monitoreaban las comunicaciones. La primera hora pasó sin incidentes. La segunda hora solo trajo fragmentos de fibra de vidrio y algunas tablas de madera empapadas, pero nada sustancial. Sarah comenzaba a considerar expandir su cuadrícula de búsqueda cuando la radio cobró vida. Uno de los buzos había localizado algo sustancial, atrapado entre formaciones rocosas submarinas a unos 12 metros de profundidad. No era parte de la embarcación que buscaban. Esto era metálico, industrial, posiblemente un contenedor de carga. El buzo informó que parecía haber estado bajo el agua durante algún tiempo, a juzgar por los patrones de corrosión y el crecimiento marino. Sarah ordenó al equipo investigar más a fondo. Si era carga abandonada, tenían procedimientos para eso. El equipo de buceo conectó cables al misterioso objeto, intentando desalojarlo de su prisión rocosa. Los minutos se convirtieron en horas con poco progreso. El contenedor parecía decidido a permanecer donde estaba, firmemente encajado entre dos crestas submarinas. Rodríguez se acercó a Sarah, con preocupación evidente en su postura. Un frente tormentoso se acercaba más rápido de lo esperado. Tenían 3 horas antes de que las condiciones se volvieran peligrosas tanto para los buzos como para el propio guardacostas. Sarah se encontró dudando. El protocolo de la Guardia Costera ciertamente sugeriría retirarse en estas circunstancias. Sin embargo, algo sobre este descubrimiento molestaba sus instintos profesionales. Ordenó un último intento, sorprendiendo a su equipo al ponerse ella misma el equipo de buceo. Junto con Rodríguez y otros 2 buzos, Sarah descendió a las frías aguas. Trabajando en equipo, reposicionaron los cables y coordinaron sus esfuerzos con el operador del cabrestante en el guardacostas de arriba. Justo cuando Sarah estaba a punto de cancelar el intento, hubo movimiento. El contenedor se desplazó y luego se liberó en una nube de sedimentos agitados. De vuelta a bordo del guardacostas, el equipo observaba cómo la enorme caja metálica era cuidadosamente izada a la cubierta. Las puertas permanecían firmemente selladas con cerraduras de alta resistencia que de alguna manera habían sobrevivido al entorno submarino. El equipo trabajó metódicamente para forzar su apertura. Lo primero que notaron fue el olor, agua de mar estancada mezclada con algo mucho más desagradable. Sarah dirigió a su equipo a proceder con precaución, respiradores estándar en su lugar. La iluminación interior reveló cajas empapadas apiladas a lo largo de una pared. Pilas de documentos se habían congelado en masas ilegibles. Chen fue el primero en retroceder, el olor volviéndose abrumador incluso a través de su respirador. Señaló hacia la esquina lejana del contenedor,
donde las linternas del equipo iluminaron algo que dejó a todos paralizados. En la esquina yacía el cuerpo parcialmente descompuesto de un hombre con lo que alguna vez había sido un traje caro. La muerte había ocurrido claramente hacía algún tiempo, aunque el agua fría había ralentizado la descomposición. El equipo quedó en silencio, intercambiando miradas incómodas mientras asimilaban las implicaciones. Martínez inmediatamente alcanzó su radio, preparándose para seguir el protocolo para restos humanos descubiertos. Esto era ahora potencialmente una escena del crimen, que requería notificación inmediata a las autoridades correspondientes y preservación de evidencia. Antes de que pudiera completar la llamada, Rodríguez puso una mano en su brazo. Su voz era baja mientras señalaba las complicaciones que creaba este descubrimiento. Estaban a horas de la costa con una tormenta aproximándose. Además, no tenían idea de quién era este individuo o qué circunstancias habían llevado a su presencia en un contenedor de carga cerrado en el fondo del océano. El equipo comenzó a discutir en tonos bajos sobre el procedimiento adecuado. Sarah, mientras tanto, se acercó para examinar la escena. El fallecido parecía ser un hombre de mediana edad y bien vestido, a pesar del daño que el agua había hecho a su ropa. Entonces notó algo inusual: un maletín de titanio esposado a la muñeca del hombre. A diferencia de todo lo demás en el contenedor, este estuche parecía deliberadamente protegido de los elementos. Al acercarse la noche, el equipo llegó a una decisión: devolverían todo el contenedor con el cuerpo dentro al mar. El registro oficial mostraría solo que habían localizado un contenedor de carga, pero no pudieron recuperarlo debido al deterioro de las condiciones climáticas. No habría mención de restos humanos. Sarah se sintió incómoda con esta desviación del protocolo, pero entendió el razonamiento. Con la tormenta casi sobre ellos, completaron su documentación, prepararon el contenedor para ser devuelto al mar y se dispusieron a regresar al puerto. En la conmoción de estos preparativos finales, nadie notó cuando Sarah quitó silenciosamente una llave del bolsillo de la chaqueta del hombre muerto. También logró separar el maletín de titanio de la muñeca del cadáver, ocultándolo bajo su chaqueta de la guardia costera, antes de que el contenedor fuera sellado y devuelto a las profundidades. Horas más tarde, Sarah estaba sentada sola en su apartamento, contemplando qué hacer. Finalmente probó la llave, y el maletín se abrió con un suave clic. Dentro, protegidos por materiales impermeables, había múltiples pasaportes y tarjetas de identificación. Sarah los extendió sobre su mesa de café, con una sensación fría asentándose en su estómago. Todos llevaban el mismo rostro, un rostro que instantáneamente reconoció como perteneciente al gobernador Richard Harmon, el funcionario estatal recientemente elegido, cuya ascendente estrella política había sido tema de noticias nacionales. Sin embargo, cada documento mostraba diferentes nombres, fechas de nacimiento y nacionalidades. Debajo de estos, había un certificado de defunción para una de esas identidades y documentos fotocopiados que mostraban un rastro de papel de cómo Richard Harmon había sido creado hace apenas 5 años. La mente de Sarah corría mientras se formaban conexiones. Recordó noticias sobre Maxwell Jenkins, el abierto partidario del oponente del gobernador que había afirmado públicamente que Harmon no era quien pretendía ser. Luego, justo el mes pasado, Jenkins había desaparecido misteriosamente. La historia oficial afirmaba que no había podido manejar el escrutinio público y había abandonado el país. Con manos temblorosas, Sarah llamó a un contacto en Interpol. Manteniendo sus preguntas hipotéticas, preguntó sobre Jenkins. La respuesta confirmó sus crecientes sospechas. Jenkins no había sido visto ni se había sabido de él desde su desaparición. O quizás había descubierto la verdad sobre Harmon y terminado en el fondo del océano en un contenedor cerrado. Agotada por las implicaciones, Sarah se quedó dormida en su sofá, rodeada de evidencia. Despertó horas después con golpes en su puerta,
Con el corazón acelerado abrió la puerta con cautela. Encontró un ramo de prístinas rosas blancas en su entrada. Adjunto había un simple sobre. Dentro había una breve nota. Devuelve lo que no es tuyo o únete al hombre que no pudo permanecer en silencio. Tu elección. Sara se hundió en el suelo, el papel aferrado en su mano. De alguna manera, alguien ya sabía lo que había encontrado. El gobernador, o lo que realmente fuera, tenía recursos, influencia y aparentemente ninguna duda sobre silenciar a quienes amenazaban con exponerlo. Estaba atrapada entre exponer una verdad mortal y preservar su propia vida. La evidencia que se encontraba en su mesa de café podría derribar a una poderosa figura política, posiblemente exponer una corrupción extensa y potencialmente resolver un asesinato. Pero usarla significaba arriesgarlo todo: su carrera, su libertad, posiblemente su vida. Las rosas blancas en su entrada dejaban claro una cosa: ya estaba siendo vigilada. No había manera de alejarse de esto ahora. Cualquier elección que hiciera tendría que ser pronto, y tendría que ser la correcta. ¿Qué harías si descubrieras el secreto mortal de una persona poderosa? ¿Arriesgarías todo por la verdad? ¿O elegirías la autopreservación?